Nadie esperaba que, a los 87 años, el hombre que un día salvó la democracia española decidiera romper su silencio, pero lo hizo. Y lo hizo con una confesión escrita que podría cambiar para siempre la imagen que el mundo tenía de él. Juan Carlos I, el rey emérito, está a punto de contar su verdad. Y lo que es peor o mejor, según cómo se mire, no piensa dejar nada fuera. Reconciliation, su próxima autobiografía, no es una simple recopilación de memorias reales. Es, según fuentes cercanas, una especie de acto de redención desesperado, una mezcla entre confesión, ajuste de cuentas y advertencia velada. En sus páginas, Juan Carlos no solo hablará de su infancia y su llegada al trono tras la dictadura de Franco, sino también de las infidelidades que sacudieron a la corona, la famosa cacería de elefantes en Botsuana que casi le costó el trono, y las oscuras relaciones financieras que lo obligaron a exiliarse en Abu Dhabi. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un hombre que ha vivido durante años entre el lujo, el poder y la sombra del escándalo decide de repente contar su versión de los hechos? ¿Es este libro una simple estrategia para limpiar su nombre o la última bomba que hará estallar los cimientos de la familia real española? Detrás de esta autobiografía se esconde una historia aún más impactante, la de un rey que lo tuvo todo, lo perdió casi todo, y ahora, con un pie en la tumba, busca una sola cosa: reconciliarse con su pasado. Pero cuidado, la verdad, cuando llega tarde, puede ser más peligrosa que la mentira. Para entender el verdadero alcance de lo que está por revelar Juan Carlos I en su esperada autobiografía, hay que retroceder en el tiempo, a una España que temblaba entre el pasado autoritario y un futuro incierto. Corría el año 1975 cuando el joven príncipe Juan Carlos fue proclamado rey tras la muerte del dictador Francisco Franco. El país estaba dividido, el miedo latente, la memoria aún fresca de una guerra civil fratricida. Pero contra todo pronóstico, ese joven monarca, que muchos consideraban una marioneta del franquismo, se convirtió en el arquitecto silencioso de la democracia. Durante décadas, Juan Carlos fue venerado como el símbolo de la España moderna, carismático, cercano, internacionalmente respetado. Su papel durante el fallido golpe de Estado de 1981 consolidó su imagen de rey salvador. Fue ese mismo carisma el que lo convirtió en una figura casi intocable, incluso mientras los rumores sobre su vida privada comenzaban a surgir en susurros por los pasillos del poder. Pero la imagen de Juan Carlos como héroe nacional convivía con una realidad mucho más turbia. Desde los años 90, empezaron a filtrarse informaciones sobre relaciones extramatrimoniales, amistades peligrosas con magnates árabes, fondos opacos en cuentas extranjeras, y un comportamiento cada vez más errático y distante. Aún así, la prensa nacional lo protegía, los partidos lo defendían, y la Casa Real evitaba cualquier mención directa a sus escándalos. La primera grieta real en la fachada perfecta ocurrió en 2012, cuando en plena crisis económica, se reveló que el rey se encontraba en Botsuana, participando en una costosa cacería de elefantes con su amante. Una fotografía suya con rifle en mano y sonrisa en el rostro mientras millones de españoles sufrían desempleo y recortes marcó el principio del fin. La opinión pública cambió. Lo que antes eran rumores ahora se transformaban en portadas. El escándalo no terminó allí. En 2014, Juan Carlos abdicó inesperadamente en favor de su hijo, Felipe VI, sin una explicación detallada. Muchos lo interpretaron como una huida controlada, un intento de salvar la institución de la monarquía. Pero detrás de esa renuncia había una acumulación de presiones internas, investigaciones judiciales encubiertas y un entorno cada vez más intolerante con sus excesos. A partir de ese momento, Juan Carlos desapareció poco a poco de la vida pública. En 2020, se exilió voluntariamente en Abu Dhabi, tras destaparse nuevas investigaciones sobre comisiones ilegales recibidas por la adjudicación del AVE a la Meca, y transferencias millonarias desde Arabia Saudita a cuentas suizas. La justicia española no llegó a procesarlo, pero el daño a su imagen fue irreparable. Del rey Salvador pasó a ser considerado un símbolo de corrupción, decadencia y traición.
Y es en este contexto, tras años de silencio, rechazo y exilio dorado, cuando Juan Carlos decide escribir Reconciliation. El título no es casualidad. No habla solo de reconciliarse con su país o con su hijo, el actual rey. Habla de reconciliarse consigo mismo, con los errores que lo persiguen y con un legado que ya no puede controlar. La sociedad española está dividida. Hay quienes lo recuerdan como el héroe de 1981, el que evitó una nueva dictadura, y otros que lo ven como un oportunista que se aprovechó del poder y lo usó en beneficio propio durante décadas. El libro llega en un momento donde la monarquía atraviesa una de sus crisis de legitimidad más profundas, y sus palabras, si son sinceras, pueden abrir heridas que muchos preferirían mantener cerradas. Pero Juan Carlos no es un hombre cualquiera. Es un rey que ha vivido más allá de los límites del protocolo y la ética. Y si realmente decide contarlo todo, esta no será una simple autobiografía sino un documento histórico que podría sacudir los cimientos de la monarquía española. La historia de Juan Carlos I no comienza en un palacio, sino en el exilio. Nació en Roma en 1938, en medio de una Europa en guerra y con una España sumida en la dictadura de Franco. Su padre, don Juan de Borbón, legítimo heredero al trono, había sido desplazado por el régimen franquista y el joven Juan Carlos fue separado de su familia para ser educado en territorio español, bajo supervisión directa del dictador. Era el primer acto de una vida marcada por concesiones, sacrificios y silencios forzados. Su ascenso al trono en 1975 fue visto con recelo. Muchos lo creían una extensión del franquismo, un rey títere. Pero contra todo pronóstico, Juan Carlos sorprendió al mundo. Fue él quien impulsó el proceso de transición democrática, avaló la Constitución de 1978 y abrió las puertas a una España moderna, plural y europea. Durante años, fue el monarca más popular de Europa, considerado el artífice de la Nueva España. Pero el brillo de la corona ocultaba sombras profundas. Desde los años 80 se hablaba discretamente en los círculos del poder de las infidelidades del rey. Bárbara Rey, actriz y vedette, fue una de las primeras relaciones extramatrimoniales de las que se tuvo conocimiento, aunque nunca confirmada oficialmente. Posteriormente surgirían nombres como Corinna Larsen, una empresaria alemana que fue su compañera sentimental durante años y pieza clave en los escándalos financieros que lo arrastrarían décadas después. A pesar de esos rumores, Juan Carlos siguió siendo intocable. Los medios españoles, bajo una especie de pacto de silencio, evitaban mencionar sus excesos personales. Su vida era una mezcla de diplomacia internacional y lujos discretos. Pero internamente, los conflictos en la Casa Real aumentaban, sobre todo con la reina Sofía, que toleró durante años una vida matrimonial vacía a cambio del deber institucional. Todo cambió en 2012. España atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, y la monarquía, hasta entonces respetada, comenzó a tambalear. En ese clima de indignación general, se reveló que Juan Carlos había viajado a Botsuana para cazar elefantes, acompañado por Corinna y un séquito millonario. La foto del rey posando frente a un elefante muerto, con bastón en mano pues había sufrido una caída durante el viaje, provocó un terremoto nacional. Por primera vez, la prensa lo criticó abiertamente. Por primera vez, pidió disculpas públicas: lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La imagen del rey campechano y cercano se había transformado en la de un aristócrata decadente e insensible. 2 años después, en 2014, abdica el trono en favor de su hijo Felipe VI, con la esperanza de salvar la institución. Fue un acto simbólico, pero también una retirada estratégica. Ya no era un rey popular, sino una figura incómoda. Y lo que vino después fue aún más devastador. En 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió una investigación sobre comisiones millonarias recibidas por Juan Carlos por la intermediación en el contrato del AVE a la Meca. La cifra era escalofriante:
$100 millones en una cuenta suiza, supuestamente donados por Arabia Saudita. A eso se sumaban sociedades offshore, fundaciones opacas y transferencias a Correna Larsen, quien declaró públicamente que el rey le había transferido 65 millones de euros como regalo. La presión se volvió insostenible. Felipe VI se vio obligado a renunciar a la herencia de su padre y a retirarle la asignación económica, en un gesto sin precedentes. Poco después, Juan Carlos decidió marcharse temporalmente de España. Su destino, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde reside hasta hoy. Allí, vive en un exilio dorado, rodeado de lujos, pero alejado del pueblo que una vez lo veneró. Sus visitas a España son escasas, discretas, siempre polémicas. El hombre que fue símbolo de unidad, se convirtió en una figura divisiva. Y ahora, con Reconciliation, parece dispuesto a reescribir su historia, a su manera. Pero, ¿será este libro una confesión sincera o una estrategia más para controlar su legado? ¿Será un acto de honestidad o una última maniobra de poder? El ascenso y la caída de Juan Carlos I es más que la historia de un rey. Es el retrato de una España que creyó en él y que terminó por rechazarlo. Hay verdades que duelen más que las mentiras. Y en el caso de Juan Carlos I, la verdad no solo duele, desgarra la memoria colectiva de un país. Porque detrás del símbolo, del héroe de la transición, del padre de la democracia, había un hombre con debilidades, adicciones y una sed insaciable de poder y placer. Y ahora, por primera vez, ese hombre está dispuesto a hablar. Según fuentes cercanas a la editorial y a su entorno íntimo, el manuscrito de Reconciliation es más que una autobiografía, es un ajuste de cuentas emocional con su propio pasado. En él, Juan Carlos reconoce su distancia emocional con la reina Sofía, su incapacidad para mantener una relación conyugal estable, y lo más impactante su dependencia de la validación externa, especialmente a través de mujeres, dinero y aventuras internacionales. Uno de los pasajes más duros del libro, según ha trascendido, se refiere a su infancia rota y la frialdad de su padre, don Juan. Me formaron para obedecer, no para sentir, habría escrito el exmonarca. Esa frase resume décadas de decisiones impulsivas, relaciones paralelas, y una vida donde el amor estaba subordinado a la lealtad institucional. También se hablaría con detalle de su relación con Correna Larsen, a la que describe no como una simple amante, sino como una figura determinante en su vida emocional. La narrativa revela un hombre enamorado, vulnerable, incluso desesperado. Juan Carlos llega a admitir que por ella habría renunciado a todo, incluso al trono. Pero los pasajes más explosivos no tienen que ver con el amor sino con el dinero. Fuentes judiciales han confirmado que el rey emérito describe en su libro cómo funcionaban las redes de comisiones y regalos procedentes de monarquías del Golfo Pérsico, y cómo parte de ese dinero fue canalizado a fundaciones gestionadas por sus allegados. No se trata de una confesión judicial, pero sí de una exposición cruda de un sistema de favores y lealtades transnacionales, donde los reyes y los jeques no hablan de leyes sino de códigos no escritos de poder. El libro también relataría episodios escabrosos de la vida en Zarzuela, discusiones con su hijo Felipe VI, la presión de los servicios de inteligencia para acallar escándalos, e incluso un episodio donde se habría intentado silenciar a periodistas con pagos encubiertos a cambio de su silencio. La reacción de los medios y del público ha sido tan polarizada como previsible. Para algunos, este libro es una cobarde maniobra de blanqueamiento, un intento de recuperar prestigio desde la distancia y la impunidad. Para otros, es el primer gesto auténtico de arrepentimiento que ha mostrado Juan Carlos en su vida. Lo que nadie niega es el impacto, cada revelación es portada, cada frase filtrada genera debates encendidos, y la Casa Real guarda un silencio tan tenso como revelador. Algunos sectores republicanos ya exigen que el libro sea utilizado como base para reabrir investigaciones. Otros lo consideran una provocación inadmisible hacia Felipe VI, que desde su ascenso al trono ha intentado marcar una ruptura clara con el pasado de su padre. Pero más allá del escándalo político y judicial,
Hay una dimensión humana en todo esto que no puede ser ignorada. Juan Carlos, el rey que una vez fue amado por millones, termina sus días aislado, lejos de su tierra, escribiendo desde el exilio lo que quizás debería haber contado mucho antes. Y al leer sus palabras, si realmente dice todo lo que se rumorea, no se siente tanto la voz de un rey, sino la confesión de un anciano cansado que ya no tiene nada que perder, salvo su alma. En Escándalo Total, no nos interesa glorificar ni demonizar a nadie. Lo que nos interesa es la verdad. Y cuando analizamos la figura de Juan Carlos I, nos enfrentamos a un dilema tan complejo como doloroso, como se juzga a un hombre que salvó a su país. ¿Pero traicionó su corona? Durante décadas, España miró a Juan Carlos como un héroe. Era el rey moderno, simpático, el que se ganó el respeto de Europa y la admiración de su pueblo. Su intervención durante el golpe del 23F fue clave para blindar la democracia, y su papel en la transición fue, sin duda, valiente. Nadie puede ni debe quitarle ese mérito. Pero con el paso del tiempo, su figura se fue descomponiendo lentamente, como una estatua de mármol que, al acercarse, revela grietas profundas. Lo que comenzó como un silencio piadoso se convirtió en un secreto a voces, las amantes, el dinero oculto, los lujos inconfesables. Y cuando ese silencio se rompió, ya era demasiado tarde. Desde Escándalo Total, creemos que el libro Reconciliation puede ser una oportunidad única para la memoria histórica española. No porque Juan Carlos vaya a contarlo todo eso está por verse, sino porque la sola existencia de este libro ya obliga al país a mirarse al espejo. Porque esta no es solo la historia de un rey, sino de un sistema que lo protegió, lo aplaudió y, al final, lo dejó caer. A nivel personal, es imposible no sentir algo de compasión por el hombre detrás del mito. Un hombre que fue usado por el franquismo, que fue convertido en símbolo sin haberlo elegido del todo, y que vivió bajo el peso de una expectativa que nadie podía cumplir sin romperse por dentro. Su confesión, aunque tardía, sugiere a alguien que quiere reconciliarse no solo con su nación sino consigo mismo. Pero eso no borra el daño. Las revelaciones financieras, las traiciones a su familia, el uso del poder para beneficio personal son heridas que no se cierran con palabras bonitas. Muchos ciudadanos aún no entienden cómo se permitió tanto, durante tanto tiempo, sin consecuencias reales. Y eso no es solo culpa del rey, sino también de los que miraron hacia otro lado. El futuro de la monarquía española ahora depende, en gran parte, de la distancia que Felipe VI logre mantener con el legado de su padre. Porque la institución ha sido herida, y aunque aún no ha caído, cada página de este libro puede ser un nuevo golpe al corazón de la corona. ¿A ti, que estás viendo este video, crees que Juan Carlos merece el perdón? ¿Crees que su confesión es sincera, o es solo una estrategia para salvar su imagen? ¿Qué opinas del silencio de la Casa Real? ¿Y tú? ¿Sigues creyendo en la monarquía? Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que hasta los héroes más venerados pueden ocultar las sombras más profundas. Hay historias que fueron escritas para ser gloriosas. Otras, para ser trágicas. Y luego están aquellas que, como la de Juan Carlos I, quedan suspendidas en un limbo de contradicciones, donde el brillo del pasado se mezcla con el peso de los errores que nunca se corrigieron. El rey emérito, aquel joven que un día juró lealtad a una dictadura para luego desmontarla desde dentro, es también el mismo hombre que se dejó seducir por la impunidad, el poder y el placer. Su vida es una ópera barroca, un drama de palacio, un cuento de hadas que terminó como una crónica de exilio y soledad. Hoy, recluido en Abu Dhabi, lejos del país al que una vez prometió servir con honor, Juan Carlos escribe lo que quizás sea su último acto de control sobre su narrativa. Porque en el fondo, eso es Reconciliation, una forma de no ser olvidado sin antes dar su versión de los hechos. Puede que busque redención. Puede que solo quiera tener la última palabra. Pero lo cierto es que ya no controla cómo será recordado. España ha cambiado.
Las nuevas generaciones no crecieron con el mito del 23F ni con el respeto automático hacia la figura del rey. Crecieron con titulares sobre cuentas suizas, cacerías secretas y amantes con grabadoras ocultas. Para ellos, el Juan Carlos de los libros de historia no es el mismo que el de los periódicos. Y quizás, esa sea la herida más profunda, no que haya fallado como rey, sino que haya fallado en ser el padre simbólico de una nación que tanto necesitaba creer en alguien. Al final, el tiempo será quien juzgue su legado. Quizás Reconciliation nos acerque un poco más a ese juicio. O quizás lo aleje aún más. Porque algunas verdades, cuando llegan tarde, ya no tienen el poder de redimir solo el de doler. Algunas historias nunca debieron ser contadas. Pero ahora, tú las sabes.